Bienvenidos a Conexiones que Marcan, apego, amor y relaciones conscientes. Hoy abordaremos un tema súper especial que nos va a permitir descubrir y conocer eso que nos permite conectarnos como personas. Soy Jefferson Marín y en esta oportunidad hemos traído a la psicóloga clínica Linoshka Bryan con una especialidad en terapia focalizada en las emociones que nos permitirá ahondar más en este tema que nos permite vincularnos como persona, que es el apego. Apuesto que en alguna oportunidad te has preguntado ¿por qué hay relaciones que me hacen sentir como en casa y otras relaciones que me hacen sentir como perdido? Pues aquí lo vamos a descubrir. Empecemos. Bienvenida Magister Linoshka Bryan a este espacio para poder ahondar más sobre este tema. Muchas gracias Jefferson por la invitación. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el apego, la importancia que tiene en la vinculación de nuestras relaciones, no solo de pareja, sino con las demás personas, incluso objetos o cualquier actividad que podamos hacer diariamente. Perfecto. Para comenzar, vamos a hacer una definición básica de lo que es el apego y me gustaría que lo pudiese desarrollar desde el punto de vista de psicología. Para empezar, debemos saber que el apego inicia desde la infancia y es el primer vínculo afectivo que tiene el bebé con la madre. A partir de allí, todo tipo de vinculación que tenga el bebé luego de desarrollarse como niño y posteriormente como adulto es considerado apego. O sea que es una parte importantísima entonces el trabajar esto desde los inicios, desde la infancia. Por supuesto que sí, porque el apego es la manera en la que nos vinculamos con las personas, como dije al inicio, con los objetos o con cualquier actividad. Interesante. Porque es importante aclarar eso. No solamente es la vinculación entre dos personas, sino es la vinculación que tengas con cualquier objeto de deseo. Perfecto. Y una pregunta. Tengo entendido que existen diferentes tipos de apego. ¿Pudieses explicarme un poco más sobre ellos con ejemplos, por favor? Sí, por supuesto. Existen 4 tipos de apego. 1, el apego evitativo. 2, el apego desorganizado. 3, apego ansioso o ambivalente. Y para mí el más importante, el apego seguro. Un ejemplo de cada uno, por ejemplo, el apego seguro pues es la vinculación sana que tienes con una persona o cualquier aspecto de tu vida diaria, ya sea un objeto o una actividad. Apego evitativo, si nos vamos a las relaciones, son esas personas que les cuesta mucho expresar sus emociones o tener una vinculación sana. Con respecto al apego ansioso, no sé si alguna vez has escuchado una persona que todo el tiempo tenga miedo a ser abandonado, que en todas las relaciones necesita una constante validación. Un ejemplo básico, has visto estas parejas que el novio, no sé si alguna vez has visto un meme, donde el novio dice, he hecho todo por mi novia y al final mi novia me termina preguntando si todavía la amo. Pues ese es un ejemplo de apego ansioso. Y apego desorganizado, normalmente vemos este tipo de apego en pacientes que han tenido o personas que han tenido alguna situación traumática. Se ve mucho en pacientes de abusos o que han tenido algún tipo de abuso que les cuesta tener una conexión emocional adecuada. Básicamente pueden estar saltando por todos lados, nunca pueden tener una estabilidad. O sea que el apego, en pocas palabras, tiene una gran relevancia en nuestra vida adulta, ¿correcto? Por supuesto que sí. ¿En qué aspectos generales usted pudiese enfocarnos? ¿Cómo tiene esta relevancia? Tanto desde el punto de vista puede ser familiar, de pareja, o explícanos un poco más. Sí, como te dije al inicio, el apego es la forma en la que nos vinculamos con otras personas. Entonces, a medida en la que yo voy conectando con las personas, de acuerdo a la manera en cómo me relaciono, cómo enfrento los conflictos relacionados con otras personas o otras actividades, asimismo es el tipo de apego que voy manejando. Algo importante para detectar qué tipo de apego estoy teniendo es hacer un autoanálisis de sí mismo, autoconocerse, descubrir cuál es la manera en la que reacciono ante diferentes estímulos, cuál es la manera en la que enfrento diferentes situaciones de conflicto, cómo me siento con respecto a expresar mis emociones y cómo me siento con respecto a que otras personas me expresen sus emociones. Eso es importante porque así mismo nos vamos a vincular con los demás. O sea que pudiésemos decir que estos son como las señales o los síntomas, pudiésemos decir, Básicamente de saber cómo señales. estoy apegado.
de saber si yo estoy apegado a algo. O sea, pudiésemos decir que esas son Es correcto. los síntomas, las señales. Es correcto. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en el que tienes un tipo de apego que no es muy, digamos, adaptativo para sí mismo. Un tipo de apego en el que sientes que tu vida depende de la vida de otra persona. Tus necesidades están por debajo de las de los demás. Ese tipo de apego que no es sano y no es saludable. Entonces, todos esos pequeños detallitos donde sientas que tienes que negociar tu libertad. Porque veamos, o tu bienestar también puede ser. Correcto. No sentirte bien. Es correcto, porque veámoslo desde una perspectiva, el apego vendría siendo una patología que afecta la libertad o la autonomía del ser humano. Okay. Es decir, de acuerdo a cómo nos vamos vinculando, así mismo vamos viendo qué tanto bienestar vamos a tener. Porque, por ejemplo, yo puedo entablar una relación contigo, pero debo entender que mis necesidades también importan, así como importan las tuyas. Donde hay equilibrio, hay salud. Entonces, eso iba a mencionar, el equilibrio es muy importante, eso sí es importantísimo. Y creo que no solamente se relaciona a pareja, sino también a familia, ¿no? Las relaciones familiares. Ahora, ¿existe una manera de moldear el apego o trabajarlo ya en etapa adulta con algún tipo de terapia, con enfoque de psicología? Sí. ¿Es posible? Sí, por supuesto. Y lo primero es el autoconocimiento, como dije al inicio, es descubrir cómo reaccionamos ante ciertos estímulos, cómo nos sentimos ante ciertas emociones. Cuando tenemos la capacidad de conocer qué nos molesta, qué nos gusta, qué nos hace sentir en bienestar, también podemos reconocer si ese apego que estamos teniendo en el momento o con el que hemos vivido desde la infancia es saludable o no saludable, así mismo lo podemos moldear. Y por supuesto existe la terapia psicológica. El apoyo psicológico es importante, porque recuerda que cuando ya tú solo no puedes hacer algo, ahí puedes buscar orientación psicológica o el apoyo que necesitas para poder, pues, sobrellevar ciertas situaciones o mejorarlas. Sí, porque la verdad que yo me pongo a pensar, debe ser difícil, por ejemplo, identificarse que tiene un apego incorrecto, claro. ¿no? Si se puede decir de esa manera. Ahí es donde sí considero que es importante esa orientación psicológica de alguien, donde me imagino que en la consulta, en la terapia, te va guiando paso a paso para saber y decir, oye, mira, siento que mi relación es tóxica, pero no sé por qué. O no llevo una buena relación familiar, pero no siento por qué. Entonces a veces pensamos que puede ser algo en el ambiente o algo que a mí me molesta, pero no logro identificarlo, Claro. o de otra persona, pero la verdad que muchas veces no logramos identificar qué es lo que no nos hace sentirnos bien, vamos a decirlo así. Y ahí es donde la terapia psicológica siento que puede ayudar mucho con esa orientación paso a paso, con esa orientación guiada mano a mano, Correcto. que la persona puede identificar, entonces, si es un problema de apego, ¿no? La terapia enfocada en las emociones es un ámbito que me gustaría que usted ampliara un poco, Magíster, porque siento que es un área que falta que la gente conozca mucho cómo usted puede ayudar a las personas con la terapia focalizada en las emociones. La terapia focalizada en las emociones se hizo para romper patrones. Como les he comentado, lo principal es aprender a autodescubrirte, conocer cuáles son las emociones que vas desarrollando, porque muchas veces tú le preguntas a una persona, ¿qué estás sintiendo? Y te dicen, no sé. Exacto. Entonces, entramos como en un desconocimiento de conocer qué me está molestando, qué me enoja. Podemos saber que estoy enojado, pero qué me enojó o por qué me enojé. Entonces, muchas veces normalizamos esos estilos de apego poco saludables porque es lo que hemos visto siempre. Correcto. Si en mi casa yo vi que, por ejemplo, mis padres se gritan o se golpean, eso para mí va a ser normal cuando yo llegue a mi vida adulta y empiece a vincularme o a tener relaciones de pareja, por ejemplo, porque eso fue lo que yo vi. Y si no identifico eso como algo negativo o que no está bien, voy a seguir actuando de la misma manera. Entonces, ¿cuándo ya nos damos cuenta o cómo nos va a ayudar la terapia focalizada en las emociones? Cuando, por ejemplo, si yo tengo una relación de pareja y mi pareja y yo tenemos un conflicto y digamos mi pareja me gritó y yo puedo identificar que eso no me está haciendo sentir bien, entonces ahí entra un problema.
Y por eso es necesario que las personas, una, empiecen a reconocer qué emociones están sintiendo. ¿Cómo te hace sentir las emociones que transmiten los demás hacia ti? Entonces, la terapia focalizada en las emociones nos permite romper patrones de comportamiento y patrones emocionales. ¿Por qué? Porque a través de la terapia podemos explorar aquellas experiencias no sanas de edades tempranas. Al mismo tiempo, cuando ya trabajamos esas experiencias, podemos aprender a regular mejor nuestras emociones y a vincularnos o a establecer relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo. Porque, como te digo, es importante que cuando nosotros nos vinculemos con alguien, podamos tener conocimiento o autoconocimiento de cuáles son nuestras reacciones emocionales y cómo van a influir en nuestra relación de pareja o incluso relaciones con las demás personas a nuestro alrededor, porque vuelvo y repito, estamos hablando de relaciones de pareja, pero también nosotros nos vinculamos con nuestros familiares, nuestros amigos y, como te digo, con objetos, actividades. Todo ese tipo de cosas pueden causar bienestar y al mismo tiempo malestar en nosotros. Ahora, interesante que esta terapia focalizada en las emociones, que ya conocemos que existe esta terapia y que ayuda a romper estos patrones y que ayuda a mejorar, obviamente, todos nuestros comportamientos y relaciones y vínculos con las demás personas, me gustaría saber, como desde el punto de vista, si algún padre está viendo este video y tenga traumas infantiles, que haya vivido una experiencia, digamos, mi padre fue borracho, le pegaba a mi mamá, y tengo como esa experiencia, por decirlo así, desde chiquito. Esta terapia permite ayudarme a mí como padre, evitar que yo a mis hijos el día de mañana pueda desarrollar como un tipo de apego equitativo, ¿puede ser? ¿O el otro que usted me mencionó? Evitativo, desorganizado. El desorganizado. E incluso ansioso. Creo que fue, inclusive usted me mencionó antes de la entrevista, que pudiésemos asociarlo al desorganizado. ¿Esta terapia me puede, por ejemplo, ayudar a estos traumas infantiles? Sí, por supuesto que sí. Como te decía, la terapia focalizada trata de romper patrones, tanto emocionales como de comportamiento. No existe un librito mágico que nos diga cómo vamos a criar a nuestros hijos. Correcto. Porque cada circunstancia y experiencia de vida es completamente distinta. Pero si yo como papá identifiqué, sé que tengo un trauma infantil, porque eso uno lo puede identificar. Por supuesto, lo trabajo yo para no repetirlo conmigo. Excelente. Ya sabemos que la Magíster Yonoska Bryan es especialista en terapia focalizada en las emociones y nos va a ayudar y nos puede ayudar a romper todos estos patrones para que el día de mañana podamos formar hijos o adultos, mejor dicho, por supuesto, sanos. Ahora, para finalizar un poco, para finalizar, mejor dicho, esta entrevista, quisiera que usted nos regalara unas recomendaciones, ¿verdad? Para tener un apego seguro, para ser una persona con apego sano, vamos a decirlo así. Ok, creo que lo más importante, como dije al inicio, es el autoconocimiento. Conocerse a sí mismo en cuanto a nuestras reacciones emocionales, a lo que nos afecta, a lo que no, a lo que nos trae bienestar y a lo que no. Fomentar la comunicación entre las personas con las que nos estamos vinculando. Indistintamente sea pareja o sea familia. Es correcto. Ahora bien, para culminar este podcast, me gustaría, Magíster, que usted nos regalara unos consejos prácticos o recomendaciones para tener un apego más saludable y relaciones sanas. Okay, creo que lo principal es el autoconocimiento, reconocer nuestros patrones emocionales y de conducta. Establecer relaciones sanas implica también tener límites saludables. Es necesario también aceptar que nuestras emociones importan, que nuestras necesidades son importantes y que no podemos anteponerlas o anteponer las emociones de los demás por encima de las nuestras. Tratar de fomentar la comunicación asertiva y sobre todo el respeto y la confianza mutua cuando se trata tanto de relaciones de pareja como de vinculaciones con amistades y familiares. Recuerda que tú importas, tus emociones importan y eso te va a llevar a tener un estilo de vida en bienestar y saludable. Muchísimas gracias, Magíster, por todo el aporte que nos proporcionó el día de hoy sobre el tema del apego.
Hoy aprendimos que el apego no solo se trata de cómo amamos, sino también de cómo nos sentimos dignos de ser amados. Si algo de lo que escuchaste hoy te resonó, tal vez sea momento de mirar hacia adentro y darte el permiso de sanar. Recuerda, mereces vínculos que no duelan, que nutran y que construyan. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conexiones que Marcan. Apego, amor y relaciones conscientes. Si te gustó este contenido, compártelo con alguien que lo necesite. Y síguenos en nuestras redes sociales @guiasmedica.com. Déjanos tu opinión. Y no lo olvides, las relaciones sanas comienzan por el vínculo que tienes contigo mismo. Hasta la próxima.